Hoy hemos dado fiesta a Luis Rendueles, que no podía llegar hasta la radio, pero aquí tenemos a Manu Marlaska con el territorio negro de hoy, hablando de lo que ocurrió hace más de 10 años, Manu, desde que una familia de Burgos fue asesinada brutalmente en su domicilio. Recuerdo aquí algún territorio negro al respecto. Aquel matrimonio, aquel hijo de 12 años que fueron cosidos a puñaladas por alguien que, claro, en teoría sigue en libertad. Bien, el caso es que Manu Marlaska nos va a contar hoy en este territorio negro las últimas líneas de investigación de este crimen, que sigue siendo una de esas cosas, uno de esos enigmas, ¿no?, de la historia negra reciente de nuestro país. 10 años han pasado ya desde aquella madrugada del 7 de junio del 2004. Para los que ahora mismo no recuerdan, Manu, ¿por qué no nos sitúas en lo ocurrido en ese piso? Es un poco en el centro de Burgos, además. En el mismo centro de Burgos, y es un poco los galindos de nuestra generación, o el crimen de los Urquijo de nuestra generación, ¿no?, por la gravedad y sobre todo por el misterio que rodea todavía a este caso. Bueno, pues ese 7 de junio del 2004 fue casi un día después de los hechos, cuando los familiares de Salvador Barrio, que era el cabeza de familia, entraron en la casa extrañados porque llevaban más de 24 horas sin que nadie diese señales de vida. Y lo que se encontraron allí yo creo que todavía no han debido olvidarlo. El cadáver de Salvador, de 53 años, estaba junto a la mesa de la cocina y tenía 50 cuchilladas en el cuerpo. La mujer, Julia dos Santos, 47 años, estaba tendida en la cama de matrimonio con 17 puñaladas, y esas mismas cuchilladas, esas mismas puñaladas, tenía Álvaro, un niño de 12 años, cuyo cadáver estaba en el pasillo de la casa. Y un dato llamó la atención enseguida de la policía. A los 3 fallecidos, el criminal les había rebanado la garganta con un corte muy profundo, como si hubiese querido asegurarse la muerte de las víctimas. O sea, una auténtica carnicería, para situarnos, ¿no? ¿Qué vio la policía, Manu? ¿Qué llamó la atención en aquel momento de los investigadores en la escena del crimen? Como siempre contamos aquí, las escenas hablan mucho y los muertos hablan mucho, y esa escena desde luego decía muchas cosas. En primer lugar, o el asesino tenía llaves de la vivienda, o Salvador, el cabeza de familia, le abrió la puerta, lo que indicaba que conocía muy bien al criminal, porque todo pasó de madrugada. Pensemos que llamaría a la puerta de madrugada. Además, el asesino actuó con una especial precaución para no dejar ninguna huella, pero sí que dejó rastro de sus pisadas. Había varias marcas sanguinolentas de sangre de la pisada de una zapatilla marca Dunlop de las tallas entre 42 y 44. Una de esas marcas precisamente estaba estampada en la puerta del cuarto del pequeño de la familia, porque su asesino, el criminal, tiró la puerta abajo de una patada. ¡Qué horror! Álvaro, un crío de solo 12 años, debió oír lo que estaba pasando con sus padres, cerró el pestillo de su habitación, se metió debajo de la cama, pero el asesino tiró la puerta abajo, le empezó a pinchar allí mismo debajo de la cama, le arrastró, le sacó el pasillo y en el pasillo lo mató. Bueno, toda esa escena, esa secuencia de hechos parece indicar, desde luego, un ensañamiento, un odio terrible del asesino. ¿Qué líneas de investigación se siguieron entonces en el crimen en junio del 2004? Porque ha pasado una década, nada menos. Bueno, la policía lo primero que hizo fue pensar que el objetivo prioritario del criminal era Salvador Barrio, el cabeza de familia, y por eso se centraron en él, ¿no? Este era un tipo que era alcalde pedáneo de la parte de Bureba, un pequeñísimo pueblo de Burgos, y sobre todo era un hombre dedicado al campo. Tenía una pequeña fortuna en tierras dedicadas al cultivo del cereal y de los girasoles, y el mismo día que murió, precisamente, se iba a gastar más de 120.000 euros en una máquina cosechadora para sacar más rendimiento a las tierras. Por más que buscaron los investigadores, la policía de Burgos no encontró más que pequeñas disputas propias de la gente de campo, pero ningún motivo realmente de peso para acabar no solo con él, sino con la vida de toda su familia, ¿no? Salvador pasaba mucho tiempo solo, además, trabajando en el campo, y parece que habría otras muchas oportunidades para acabar con su vida en algunos de esos momentos sin necesidad de esa carnicería que tuvo lugar en el piso de Burgos. Así que la policía no encontró, digamos, móviles de crimen, y la pista más sólida con la que contaba era la huella que acabas de contarnos, la huella de esa zapatilla, ¿no? Eso es, exacto, porque además había algo sorprendente, muy sorprendente, que todavía la policía no ha encontrado explicación. El criminal debió cambiarse de zapatillas y de ropa antes de salir de casa, porque el escenario del crimen estaba lleno de pisadas con sangre, como he contado antes. Pero no había ni un solo rastro fuera del piso. O sea, en cuanto se franqueaba la puerta, ya en el hall, digamos, no había nada, ni una sola mancha. La policía buscó en todos los cubos de basura de la zona e incluso removió toneladas de basura en el vertedero municipal, pero no encontraron nada, ni una sola prenda, ni una sola zapatilla manchada de sangre. Bueno, con tantos territorios negros, hay que pensar que antes de fin de año llegamos a los 300 territorios negros en este programa. Algo hemos aprendido. Así que la pregunta es, ¿quién se beneficiaba de la muerte de toda esta familia Barrio dos Santos? Por ahí tiraría la policía, supongo. Pues has aprendido tanto que eso fue lo mismo que se preguntó la policía, precisamente, cuando se agotaron todas las líneas de investigación primarias, digamos. Se fijaron en el heredero del 1.000.000 de euros en el que se calculaba la fortuna familiar.
y no era otro que Rodrigo Barrio dos Santos, el hijo mayor de la familia, que tan solo unas horas antes del crimen había ingresado en el internado de los hermanos gabrielistas de La Aguilera, en Aranda de Duero. Había pasado el fin de semana con su familia y se había ido al internado. En el momento del crimen, Rodrigo tenía 16 años y su padre había decidido que ese verano, en lugar de irse de vacaciones con su madre y con su hermano pequeño, a Galicia, se iba a quedar en el internado y le iba a ayudar en las labores del campo. La policía abrió, en ese momento, cuando se centró en Rodrigo, lo que se llamó Operación Caín. Ya, y claro, le pusieron Caín porque el nombre insinuaba cosas, ¿no? No era un nombre puesto al azar. No, ni mucho menos, ¿no? La policía creía que el móvil de Rodrigo, si hubiese sido él el criminal, para acabar con la familia, eran los celos que sentía por su hermano pequeño. En las diligencias incluso hablaron del síndrome del príncipe destronado. Tomaron declaración a testigos, revisaron pruebas y creyeron tener suficiente material para detener a Rodrigo, algo que hicieron en el verano del año 2007, 3 años después del crimen, cuando Rodrigo tenía ya 19 años. La policía aportó lo que ellos consideraban una prueba sólida y 6 indicios. ¿La prueba cuál era? Pues la prueba sólida era que descubrieron que Rodrigo tenía en su poder 2 juegos de llaves del coche de su padre. Es decir, que alguno de ellos se lo había llevado de la casa tras el crimen. Los indicios eran, por ejemplo, la habilidad de Rodrigo para manejar las 2 manos, y los cuerpos habían sido apuñalados por alguien ambidiestro, según la autopsia, los macabros dibujos hallados en su poder, que tenían rudimentarios personajes siendo guillotinados, por ejemplo, un anillo de su madre que tenía cuando fue detenido, indicios que fueron prácticamente demolidos por el fiscal, por el juez y por el abogado del arrestado. Claro, porque digamos que no se pudo demostrar la culpabilidad de Rodrigo de ninguna manera, ¿no? No, pasó unas horas ingresado en un centro de menores, porque pese a ser mayor de edad, como te he dicho antes, tenía 19 años cuando fue arrestado, era menor en el momento del crimen y por tanto la ley del menor era el reglamento competente para él, ¿no? Los fiscales de menores y la juez fueron muy duras, tacharon las investigaciones de la policía de, abro comillas aquí, meras hipótesis y conjeturas, de castillo de supuestos indicios levantado con cimientos de barro, de auto de fe elaborado como una necesidad ciega de buscar respuestas. Caray, pues y aún así, Rodrigo Barrios siguió imputado hasta el año 2010. El problema fue que la policía, por ejemplo, no pudo explicar cómo llegó desde 70 kilómetros donde estaba, en ese internado de Aranda de Duero, hasta el lugar del crimen y luego salir. Era uno de los agujeros que quedaba en esa investigación, ¿no? Y el único móvil que aportó la policía fue ese supuesto síndrome del príncipe destronado. Y que es una cosa muy, en fin, muy difusa, ¿no? Sí. Y desde entonces la policía pues se queda sin sospechosos, el caso se archiva y resulta que 7 años después del crimen ahora va y pasa algo muy sorprendente. Pues era el 25 de agosto del año 2011. Rosalía Martínez Gandía, una mujer de 84 años, muere atropellada en la travesía precisamente de la parte de Bureba, el pueblo del que era alcalde pedáneo, el cabeza de familia. La Guardia Civil tuvo claro que no fue un accidente porque el homicida cruzó los 2 carriles para embestir a la anciana. Y un año después, la Guardia Civil dio con el coche empleado en el atropello, que había sido sustraído, y en su interior aún tenía restos de ADN del homicida, que era un muy viejo conocido de la Guardia Civil. Un tipo llamado Ángel Ruiz, de 52 años, conocido por todos como Angelillo, un tío muy problemático, un antisocial, lo que probablemente en muchos pueblos de España se ha conocido sin más como el loco del pueblo, ¿no? Un tipo que había tenido problemas con muchos vecinos y al que le atribuían, por ejemplo, quemas de pajares sin ton ni son, o cada perro que aparecía ahorcado en el pueblo porque molestaba, pues era atribuido a él el ahorcamiento. Uy, esto también lo he aprendido de vosotros, ¿eh? Los psicópatas, la mala gente acostumbra primero a ensayar con los pobres animales. Supuesto. Qué horror. Y supuestamente, ¿por qué mató este Angelillo, así llamado, a esa pobre anciana de 84 años? Pues por un motivo incomprensible, como vais a ver, una disputa absurda. A ver, Ángel pisó con su tractor el campo de girasoles de la familia de Rosalía. Él iba conduciendo el tractor y pasa por el campo de girasoles. El hijo de Rosalía le reprocha y va a casa de Angelillo y habla con la madre de Angelillo y le dice, oiga, que es que su hijo ha pisado el campo de girasoles de mi madre, que tenga más cuidado. Angelillo se enfada mucho, se va hasta la vivienda de la anciana y la amenaza de muerte. Le dice que la va a matar a ella y a su familia. La mujer denuncia esas amenazas y eso fue la sentencia de muerte de la mujer. Por eso mató a la pobre anciana, pero ¿qué clase de individuo es este hombre, este Angelillo? Había dado alguna prueba antes, poco antes de matar presuntamente a esta anciana, a esta mujer. Estuvo a punto de matar a golpes a un vecino al que simplemente acusaba de haberle robado una gorra, nada más. Y la Guardia Civil le consideraba, cuando fue detenido por el atropello de la anciana, el principal sospechoso de la desaparición de un joven búlgaro, Sivil Angelov Sivilov, a quien contrató como sicario para matar a un familiar que vivía en Bilbao, del que esperaba heredar. Creía que su tío tenía una fortuna,
Entonces encargó a este joven búlgaro asesinarlo, pero el búlgaro cobró un adelanto, se largó a su país sin matar a nadie y a su vuelta desapareció. Su coche apareció quemado cerca del pueblo precisamente, y Angelillo es el principal y único sospechoso de esa desaparición, aunque de momento lo cierto es que solo está condenado a 18 años por la muerte de la anciana, por ese atropello. En eso sí que ya es convicto, es decir, que es el asesino eso es. de la anciana. Bien. Sí. Puede que los oyentes sigan sin entender qué tiene que ver todo esto, este criminal abyecto, con el triple asesinato de la familia Barrios. Bueno, paciencia que todo llega. Vamos allá. La Guardia Civil registra el domicilio de Angelillo y allí encuentra más de 100 juegos de llaves que él había robado a sus propietarios. Entre esas llaves estaba la del despacho de la alcaldía pedánea de la parte de Bureba, el despacho que precisamente ocupaba Salvador Barrio, el cabeza de familia, cuando fue asesinado. Y claro, si había tenido acceso a esas llaves, ¿por qué no podía haber cogido también las llaves de la casa, no? ¿Es por eso que se le vincula al crimen luego la policía? No solo por eso, pero también porque el nombre de Angelillo aparecía ya en las investigaciones, en las primeras horas, en los primeros días de las investigaciones del triple crimen. Él fue identificado como el autor de unas pintadas con insultos que aparecieron en el panteón en el que fue arrestado Salvador Barrio la misma noche de su sepelio. Angelillo interrumpió el entierro, además de Salvador. Su mujer y su hijo fueron enterrados en Galicia, por separado. Decía que Angelillo irrumpió en el entierro de Salvador dando acelerones con su tractor. Cuando estaba hablando el cura, él al lado aceleraba con el tractor. Pero qué loco este hombre, no tenía ningún miedo Pues sí. a que fuera identificado como sospechoso. Y además la Guardia Civil encontró recortes de periódicos en su tractor sobre el triple crimen en su poder, y algunos familiares de las víctimas ya dijeron que Angelillo podía ser un sospechoso del crimen. Oye, ¿y la policía en su momento le consideró sospechoso o no? O sea, hace 14 años. 10 años. Hace 10 años. Pensemos que en aquel momento, en el año 2004, Angelillo era el loco del pueblo, no había matado a nadie, no era un criminal, solo era el autor, de momento, de esas pintadas insultantes. La policía le toma declaración y él dice que la familia de Salvador Barrio había cortado una rama del árbol que su padre había plantado años atrás en el cementerio porque invadía parte del panteón familiar. Aquello Ángel dijo habérselo tomado como una ofensa y decidió decorar la tumba de Salvador Barrio, escribiendo palabras como cabrón e hijo puta, te lo mereces. Y a pesar de eso, la policía no fue más allá. Igual, quedó descartado. Era tan descarado que no parecía un hilo del que tirar. Claro, pero ten en cuenta además, quedó descartado porque en aquel momento la policía pensaba que no tenía ningún vehículo a su disposición. Y además varios testigos dijeron que él, Angelillo, no tenía ni idea de dónde vivía la familia Barrio en el centro de Burgos. Claro, pero es que ahora ya se ha demostrado que este individuo podía matar, porque ha matado a esta anciana. Y por tanto ya se convierte en un sospechoso, ¿no? Lo es, ya se ha convertido en sospechoso, ¿no? El juzgado encargado del caso reabrió las investigaciones el pasado mes de marzo para trabajar ya con esa idea, y la UDEF central de la policía es la unidad que está investigando ahora la posibilidad de que Ángel Ruiz sea el autor del triple crimen. De momento están acumulando indicios que puedan apuntar hacia él, porque imagínate, intentar encontrar una prueba sólida 10 años después es una labor prácticamente imposible ahora. Algo que le vincule directamente, algo que le vincule con el escenario del crimen, es muy difícil. ¿Algún indicio ya hay contra este Angelillo, más allá de lo que estás contándonos? Pues mira, uno de los responsables de las pesquisas nos decía hace poco, preparando este territorio negro, que lo principal contra el tipo es que ya sabemos que es capaz de matar. Y que ha demostrado también una animadversión contra esa familia, ¿no? Con lo cual tendría el móvil, es decir, tiene el móvil y vamos a ver si la ocasión la tenía. Pero eso evidentemente no es suficiente, así que lo que están haciendo es buscar hilos de los que tirar, y lo cierto es que ya hay unos cuantos hilos muy endebles todavía que no construyen una prueba, pero empiezan a ser hilos. Ángel, por ejemplo, calza un número 43. Y en su casa había unas zapatillas Dunlop, que era la misma marca, aunque no el mismo modelo, que las que usó el criminal, lo que daría una idea. Por lo menos ya sabemos que compraba zapatillas Dunlop. No tenía permiso de conducir ni tenía coche propio en el año 2004, pero varios testigos han asegurado que Ángel conducía habitualmente una Nissan, una furgoneta pequeñita de su padre. Además, el día del crimen, el sospechoso no tiene a nadie que le dé coartada, porque su padre esa noche, estaba ingresado en un hospital y él pasó la noche solo en su casa. Pues ya parece que sí, ¿no? Que va habiendo algo contra él, aunque desde luego nada sólido. No hay nada concluyente. Es muy garantista, además. Nada concluyente, solo indicios que no sabemos si van a ser suficientes, ¿no? La policía sigue trabajando y un investigador nos apuntaba otro indicio, desde luego, muy inquietante. Ángel está familiarizado con el sacrificio de animales, porque se ha dedicado al pastoreo. Y las 3 víctimas tenían cortes en el cuello que concuerdan con la forma de proceder habitual de un matarife.
Me hago una pregunta que también se estarán haciendo muchísimos oyentes. ¿Dónde está y qué hace ahora el pobre hijo mayor, Rodrigo Barrio, el único superviviente de la familia, el chaval que llegó a ser sospechoso y cuya vida no solamente habrá sido marcada por la desaparición de toda su familia, sino por las miradas inquisitoriales de tantísima gente, ¿no? Incluso él llegó a denunciar a su propia familia, lógicamente, porque cuando fue marcado como sospechoso, varios familiares arremetieron contra él y él presentó varias denuncias. Pues el pasado 7 de junio, precisamente, coincidiendo con el 10º aniversario del crimen, Iñaki Elices, un compañero del Diario de Burgos, hizo un muy buen reportaje sobre el tema y gracias a él yo me enteré de que Rodrigo vive entre Santiago de Compostela y la parte de Bureba. Sigue allí en el pueblo. Sí, allí pasa gran parte del tiempo en el pueblo. En el pueblo de su padre lo que hace es trabajar las tierras que ha heredado él mismo junto a su tío Félix, un hermano de su padre. Y desde hace muy poco se ha convertido en la acusación del proceso. Cuando la jueza reabrió el caso, él se personó como acusación, lo que no deja de ser curioso, porque el que fue principal sospechoso se convierte ahora en el acusador. Pues ojalá esto se aclare, ¿verdad? Me alegraré muchísimo, no solo porque se ha castigado el asesino, que por otra parte, por otra condena ya está entre rejas, sino porque se libere para siempre este pobre chaval, Rodrigo Barrio, de una pesadilla que seguramente multiplicó su dolor cuando fue asesinada su familia, ¿no? Desde luego que sí. Manu, te dejamos a correr a la sexta. Muy bien, gracias. Adiós, hasta luego. Un beso.